Bienvenidos a Cancer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Y el día de hoy, siguiendo con los troncos o con las principales ramas del tratamiento oncológico, continuaremos con la parte de oncología médica y para esto contamos con el doctor Daniel García, quien le cedo la palabra para que se presente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Soy el doctor Daniel García, soy oncólogo médico también, como Diego, y tengo una alta especialidad también en cáncer de mama. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Muy bien. Bueno, pues para empezar con el tema, Daniel, en los episodios previos con radiooncología y con cirugía oncológica, pues platicábamos cómo tiene que ser la formación después de que terminas la carrera de medicina para ser oncólogo médico, porque sabemos que pues cuando mucha gente está en la calle y o busca la palabra oncólogo, pues muchas veces no tiene esa diferencia entre estas ramas, que justo el objetivo de estos episodios ha sido como recalcar el papel que tenemos cada uno en el tratamiento y en el abordaje del cáncer. Correcto. ¿Cómo es esta formación, Daniel, para hacerte oncólogo médico? Ujú. Pues después de que termines medicina general, tienes que pasar por la formación clínica. Entonces, tener formación en medicina interna, que la escuela normalmente te pide que sean 2 años mínimo como prerequisito para poder pasar a oncología, que luego posteriormente harás 3 años y luego las subespecializaciones que quieras, maestrías y demás, ¿no? Pero medicina interna, 2 años y pasamos a oncología. Muy bien. Y bueno, sabemos que es una especialidad que quizá no está en todos lados. Digo, hay especialidades como medicina interna, cirugía general y otras que las vemos en todo el país, pero pues la sub de oncomédica pues no se tiene en todo el país. ¿Cuáles son las ciudades o cuáles son los centros que recuerdas donde si alguien que nos escuche del área médica tiene el interés de formarse como oncólogo, dónde podría hacer trámites? Pues principalmente las ciudades más grandes, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. He escuchado algunas, por ejemplo, más nuevas como Coahuila. Creo que serían como las más importantes. No sé si tú has escuchado de otra, por ejemplo. Torreón fue la que escuché reciente. Sí, y creo que recientemente también en León empezaron a abrir la residencia. Pero sí, creo que la mayoría de las sedes está concentrada en la Ciudad de México, en hospitales tanto públicos como privados, institutos nacionales. Y pues sí, aquí en Guadalajara pues hay dos escuelas, ¿no? Bueno, Tres. tres escuelas, perdón, El sí. civil, el jalisciense, Centro Y Médico. el centro médico, sí. Y Ujú. en Monterrey pues tienen también lo del el hospital universitario, ¿no? Si mal no recuerdo. Y bueno, ya una vez que terminaste esta formación como oncólogo médico, una palabra clave que dijiste es la parte clínica, ¿no? O sea, de entrada nosotros somos alguien que pues no operamos y como ya vimos también en un episodio previo, pues tampoco radiamos. No. O sea, nosotros nos dedicamos a la parte clínica, que si nos enfocáramos a la parte del tratamiento es lo que conocemos como tratamiento sistémico. Mucha gente le dice a eso la quimio, ¿no? Correcto. Pero, pues, ¿cuáles son las modalidades de tratamiento que contamos en la actualidad? Que por eso a nosotros ya tampoco no nos gusta como a todo usarlo con un nombre genérico, ¿no? O sea, si hablamos de las modalidades, o sea, tenemos nosotros cabida, por decir una palabra, antes de la cirugía, después de la cirugía de pacientes metastásicos. ¿Y qué podemos usar? Desde la quimioterapia, terapias blanco, inmunoterapia, terapia endocrina. Ustedes nombren, hay muchas más tratamientos que solamente pensando en los cirujanos, que pues su principal herramienta es el bisturí, los radioncólogos, su principal herramienta es la radiación, el acelerador, y tenemos muchas más herramientas para poder tratar al paciente finalmente. Y hablando un poquito de lo que decías de que somos clínicos, pues no solamente nos vamos a tratar de enfocar en el tratamiento, sino también podemos diagnosticar, prevenir e incluso y meternos un poquito en el tema de rehabilitación, ¿no? Pero no solamente que se queden con la idea de que somos los que damos la quimio y que solamente vamos a hacerlos sentir mal, porque muchas veces cuando van al oncólogo médico me ha tocado que van con mucho miedo por el tema de la quimio y que muchas veces ni siquiera reciben quimioterapia, ¿no? Sí, pero sí es como, pues, un miedo generalizado, quizá también a lo desconocido, ¿no? Y el miedo a los posibles efectos que, bueno, yo creo que más adelante podemos como a quitar Comentar. algunos mitos como del tratamiento de la quimio. Y ahorita que tocas el tema de la prevención y del diagnóstico, bueno, hace poco, pues fue el Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero, bueno, contra el cáncer.
Y ahí pues comentábamos algunas estrategias, algunas recomendaciones que dábamos como para disminuir el riesgo. Pero ya en esta población que quizá, pues, si no vieron el episodio, los invitamos a que lo vean. Pero en la parte del diagnóstico, o sea, ¿qué herramientas tenemos nosotros como oncólogos médicos para el diagnóstico? De la parte clínica, Ajá. O sea, si llega una persona, por ejemplo, que trae, bueno, como en tu caso, que pues tienes el alta especialidad en mama y quizá gran parte de tu atención se centra en eso, una persona, una mujer que llega porque se palpó una bolita en el pecho, o sea, una vez que llega y aún no tiene diagnóstico, ¿cómo es que tú pues tenemos procedes? la capacidad de poder solicitar los estudios y análisis que pensamos que son los más adecuados para esa paciente. Por ejemplo, una paciente que se tocó una bolita, pues al hacer la exploración te vas a dar cuenta de si puede haber algo más o no. Siempre de todas formas vas a pedir su mastografía anual, pero si algo ya no te cuadra, ya no te checa, nosotros tenemos la capacidad de pedir mastografías, ultrasonidos y en caso necesario las biopsias. Obviamente no las realizamos nosotros, hay especialistas que lo hacen, pero nosotros tenemos la capacidad de interpretar esos estudios de forma preventiva. En un paciente grande, geriátrico, pues también podemos hacer el seguimiento de prevención de cáncer de próstata, por ejemplo, y también um, por esos 2 años mínimo que hicimos de medicina interna, pues sabemos que podemos prevenir, más bien diagnosticar de forma temprana cáncer de colon y cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, el chiste es que sabemos cuándo se deben de solicitar esos estudios y cómo interpretarlos también. Sí, y bueno, toda esta parte clínica, pues también desde la carrera que nos enseñan, ¿no? Hacer las historias clínicas y las exploraciones físicas, todo esto, pues es parte de lo que conjuntamos cuando evaluamos un paciente, ¿no? De primera vez, o sea, a ver, si aún no tiene diagnóstico, pues es esta evaluación clínica, la complementamos con los estudios de imagen o estudios de sangre para pues llegar a este diagnóstico, ¿no? Y como dices, pues nos apoyamos de otras especialidades, o sea, algo que hemos aprendido en oncología es que pues una sola persona pues no puede hacer todo, ¿no? O sea, te tienes que apoyar de un equipo Y multidisciplinario. seguramente te ha pasado que llega la paciente con cáncer de mama, empieza el tratamiento con neoadyuvancia, a lo mejor todavía no conoce al cirujano que la va a operar en un futuro y te dice, usted va a operar, doctor. O Ajá. sea, finalmente hay que explicarle que la paciente va a ser vista por muchos especialistas, porque el cáncer, para que tenga un éxito, debe ser tratado de forma multidisciplinaria. Y eso es muy común que, que te preguntan que si tú los vas a operar, pero ¿Usted bueno, me va a dar la radio? ajá. Parte de estos episodios es justo como, pues, enfatizar o dejar claro estas diferencias como para, pues, para la audiencia y para el público en general. Y bueno, pues ya una vez que tenemos toda esta parte del diagnóstico, ya después de que hiciste tu evaluación clínica completa, te hicieron tus estudios de imagen, se hizo un diagnóstico por una biopsia, pues aquí la parte en la que seguiríamos como nuestro papel, pues es dentro de este equipo multidisciplinario o de este trabajo en equipo donde en teoría, pues de acuerdo al tipo de paciente, al tipo de cáncer, pues buscamos como el mejor tratamiento, ¿no? Y la etapa clínica. Y la etapa, exacto. O sea, ya una vez que tenemos esa etapa clínica, platicabas de las modalidades, ¿no? En la mayoría de los cánceres, pues vemos que hay etapas del 1 al 4, digo, hay excepciones en algunos, Correcto. pero de forma general vemos que hay etapas del 1 al 4 y como oncólogos médicos, ¿en cuál entramos? Pues desde antes y después, o sea, dependiendo del tumor, es muy frecuente, lo más frecuente creo yo para dar tratamiento antes de cirugía es cáncer de mama. Últimamente cáncer de pulmón, melanoma y seguramente va a haber muchos más tumores que demos tratamiento desde la cirugía, pero digamos que el prospecto pues es cáncer de mama, en donde damos tratamiento antes de la cirugía para disminuir el tumor, para que la cirugía sea menos agresiva, menos mórbida, una cirugía más pequeña y que finalmente algunos de esos tumores van a responder muy bien. O sea, que cuando el cirujano se las opere, les quita el tumor, ya no existe ninguna célula en ese momento y que sabemos que a los pacientes le va a ir mucho mejor, un mejor pronóstico. Entonces, pero finalmente, mejor dicho, ¿cómo llegamos a ese camino de empezar con tratamiento? Pues la comunicación con el cirujano, el oncólogo, saber cuál es la mejor opción para la paciente y si es la neoadyuvancia, por ejemplo, HER2 tipo negativo, es la mejor opción, ¿no? Y después de la cirugía, la adyuvancia. Esa es la parte en donde también muchos pacientes no entienden el por qué damos tratamiento después de la cirugía si ya no tienen cáncer, ¿no? Porque en teoría con la cirugía están curados. Pero ahí es cuando tenemos que entrar
hablar sobre el beneficio de la terapia adyuvante. Muchos estudios de hace muchísimos años han demostrado que dar tratamiento después de las cirugías en pues, prácticamente todos los tumores disminuye el riesgo de recurrencia y que el paciente viva más. O sea, lo que queremos que es que el paciente esté curado, se continúa así. Entonces, esa parte es como más difícil y tienes que agarrar los números, básicamente los números duros, mostrar las gráficas en ocasiones para que quede más claro, pero normalmente no hay tanto problema en eso. Y, o sea, prácticamente tendríamos papel pues desde etapas uno, como dices, que son estos pacientes donde puedes ofrecer un tratamiento curativo, quizá en etapas que suelen ir entre 1 a 3. Por lo general, pues cuando damos un tratamiento, cuando ofrecemos un tratamiento, en la mayoría de los casos es con esa finalidad, ¿no? Y en la parte de la etapa 4, que por lo general es cuando pues ya hay metástasis, o sea que el tumor ya se fue a otro órgano donde no fue el sitio original, ahí pues, qué es lo que hacemos? Por ejemplo, cuando te llega un paciente, si quieres retomamos nuevamente el tema de cáncer de mama, una paciente con una etapa 4, porque durante sus estudios de extensión se vio que, pues además de la lesión de mama, tenía algunos nódulos en pulmón. Ujú. Pues ahí lo que hacemos es primero explicar el objetivo del tratamiento, ¿no? Que normalmente en casi cualquier etapa 4 es no curativo, pero no quiere decir que no se vaya a dar tratamiento. La verdad es que yo siempre hago la énfasis con mis pacientes de que hay muchas enfermedades no curativas más frecuentes que el cáncer, diabetes, hipertensión, esas no las podemos curar, las controlamos. Entonces eso es lo que queremos lograr con las pacientes en etapa 4, hacer una enfermedad crónica. ¿Y eso cómo lo logramos? Con diferentes tratamientos, dependiendo qué tipo sea. Ya hablamos de triple negativo, HER2, y también están los receptores hormonales positivos. Dependiendo de cada una de estas, es la terapia que vamos a ofrecer. Y que se entienda muy bien que la mayoría de las veces no va a ser quimioterapia, ¿no? Al menos en cáncer de mama y en muchos otros tumores, Ujú. ya no se opta por quimioterapia como la primera opción. Tenemos muchas más herramientas para tratar la enfermedad avanzada y que nuevamente cronificarla y que el paciente viva más y mejor. Sí, muy buen punto ese que dices, porque retomando la parte del miedo cuando llegan con el oncólogo médico, porque pues te mandan casi diciéndote es el de las quimios. Creo que es súper importante que dejas bien eso en claro de que no todos los pacientes, las o los, van a recibir un tratamiento de quimioterapia. Y bueno, en el caso del cáncer de mama, pues tienen sus subgrupos, ¿no? O sea, el de los receptores hormonales, el HER2, el triple negativo. O sea, de forma general, quizá la minoría, ¿no? Serían en una etapa 4 los Sí, que recibirían solamente una el 30% más o quimioterapia. menos. Digamos que el 30% son los que tendrían algún tipo de quimioterapia y no sola, o sea, ya van en combinación de inmunoterapia, terapia dirigida o tratamiento anti-HER2, ¿no? Y por ejemplo, ahora hablando de lo que tú ves más, cáncer de pulmón, pues en realidad la quimioterapia ha sido desplazada cada vez más, ¿no? Sí, digo, En el mundo en ideal. el mundo ideal y si tuviéramos acceso a todo, pues la quimioterapia lo usaríamos en un porcentaje pues muy bajo, quizá en un 30%, porque bueno, en pulmón lo que vemos, por ejemplo, en etapas 4 es que este mejor conocimiento de la enfermedad pues nos permite saber que no todos los cánceres son iguales, así como ustedes Muchos. tienen sus subtipos, acá en cáncer de pulmón, sobre todo en el que denominamos adenocarcinoma, existen diferentes mutaciones. O sea, en la actualidad se reconocen alrededor de 9 o 9 principales, de las cuales hay diferentes subtipos y prácticamente para cada una de ellas hay un tratamiento diferente. Correcto. En casi todos ellos, ninguno es quimio y ninguno es inyectado. Una pastillita, ¿no? Ajá, son tabletas y como dices, en mama digo, quizá no son tratamientos que podemos decir que es con un fin curativo, pero sí con ese fin de intentar cronificar la enfermedad, que al bajar la carga tumoral el paciente tenga mejor calidad de vida, que los síntomas que tenía se mejoren y en el mejor de los casos se resuelvan y que pues su expectativa de vida sea mayor. Y en este subgrupo de pacientes que no tienen esas mutaciones, pues también tenemos otro biomarcador para saber si al paciente pues le damos quimioterapia combinada con inmuno o incluso solo la inmunoterapia que ya comentabas, que a diferencia de la quimioterapia, que pues esa sabemos, la quimioterapia pues su principal acción es destruir células. Tanto en terapias blanco como en la inmunoterapia o en terapia endocrina, pues esto no es lo que vemos de forma Y un general, mecanismo de acción diferente. tiene una forma de actuar diferente y esa inmunoterapia se podría dar de forma
sola, quizá en un 25% de los pacientes. Entonces, si dejamos solo ese otro 25, pues eran los pacientes donde podríamos usar la quimio y la inmuno. Digo, esto sería en el mundo ideal y quizás sí lo vemos en países de primer mundo. Nuestra realidad lamentablemente no es así, aunque por ahí digan que nuestro sistema de salud, que ahora en marzo va a ser como el de Dinamarca, creo que tampoco. Realmente no. Ojalá fuera así, pero pues no es el caso. Sí, pues que uno que está metido en estos tratamientos sabe lo costoso, difícil es, que el acceso no es sencillo y obviamente yo insto a toda la población que si son candidatos a terapias novedosas, incluso aunque sean costosas, buscarlas siempre en el sector salud, ¿no? De alguna u otra forma se va a poder. Entonces, si lo está mencionando sector salud, pues hay que echarle ganas y buscarla, ¿no? Sí, y bueno, algo que es quizá muy esperanzador para nosotros como oncólogos es cómo hemos visto el avance de estas terapias o de estos tratamientos sistémicos pues en los últimos años, que quizá en generaciones previas de nosotros pues solo había quimio, ¿no? Y ahí sí pues era el cliché o esta relación tan directa de oncólogo médico quimio. En los últimos años hemos visto todas estas opciones de tratamiento que ya has mencionado y pues para nosotros creo que es algo esperanzador porque cada vez vemos que el pronóstico y que los números mejoran. La parte quizá no tan agradable es esto de que el costo es muy alto, pero aquí más que quizá desesperanzar o como que quitar esta ilusión, más bien es como tú dices, buscar las alternativas, buscar la opción o la forma de llegar a esto. Digo, si no es a través de una institución pública, sabemos que también en la actualidad contamos con ensayos clínicos donde uno de los grandes beneficios es que el paciente puede recibir un tratamiento de primer mundo y probablemente uno mejor sin costo alguno Sí, o o sea, la con... mejor terapia contra una igual o mejor. Ajá. Sí, o sea, hay como formas de llegarle, ¿no? Y si no se tienen estas opciones, bueno, también de repente, pues las compañías que hacen los medicamentos también buscan de repente cómo dar un apoyo, bajando el costo, ayudándote con el inicio del tratamiento, o sea, con alguna forma de ayudar al paciente, pues para poder tener acceso, ¿no? Y me gustaría como adentrarnos un poquito más a esta parte del tratamiento porque yo creo que es de lo que más vemos, ¿no? O sea, ya el paciente que ya llegó con el diagnóstico, que lo estadificas y que le das el tratamiento. Ya dijimos, nosotros no operamos, nosotros no radiamos, Para nada. pero de repente puedes ver que si hay gente que no es oncólogo médico y que prescribe quimios o que prescribe tratamientos sistémicos. Aquí pues, ¿cuál sería tu opinión o qué Pues podrías decir? Pues es que es muy sencillo voltear a ver a una guía o un PLM, una indicación y decir, tal medicamento tiene que dar tanto por tantos días y es sencillo, ¿no? Porque ahí te está dando la indicación. Finalmente, pues lo puedes buscar como si fuera un antibiótico, pero no son antibióticos. O sea, nuestra formación nos enseña a saber cuándo es el mejor momento para otorgar el tratamiento, cuál es el mejor paciente, porque a pesar de que puedas tener una mutación precisa para tal medicamento, no todos los pacientes son esos candidatos. Hay que ver el tema de qué medicamentos están tomando, la función hepática. O sea, acabo de ver ahorita una paciente que tiene falla hepática y el tema de qué medicamento poderle ofrecer, pues disminuye, ¿no? Mm. Y eso no lo puede considerar quizás alguien que no tiene la formación en oncología médica. Entonces, obviamente la recomendación es que si escuchan la palabra quimioterapia, terapia dirigida, terapia blanco, anticuerpo, terapia endocrina, cualquiera que ésta sea, lo ideal es que sea recomendada, indicada, evaluada, seguida por un oncólogo médico para que el beneficio sea el mayor. Digo, ya estamos hablando de los costos, para que el costo que sea costo efectivo. O sea, estoy pagando tanto, pues quiero que funcione lo esperado, ¿no? Y que los efectos adversos sean bien cuidados, identificados de forma temprana para que no lleguen a ser graves para el paciente, ¿no? Entonces, tiene que ser siempre un oncólogo médico. De eso no tendría que haber duda, sinceramente. Exacto, completamente de acuerdo. Y bueno, todo esto de que, bueno, mucha de nuestra población, como dices, toma otros medicamentos, entonces hay que checar Herbolaria, esas interacciones, hay que ver con qué no se puede llevar. De repente hay medicamentos que prescribimos que no combinamos con jugo de naranja, por ejemplo, o de algunos toronja. que se sugiere que se tomen en ayuno, otro que se tienen que tomar con alimentos, otros que no hay problema. O sea, de repente muchos de estos medicamentos tienen ciertas indicaciones
que quizás si no estuviste en esa preparación, pues pueda que se te vaya y eso también puede Y afectar afecta el la eficacia tratamiento, del ¿no? tratamiento, ¿no? Por ejemplo, algunos medicamentos de cáncer de próstata tienen que ser en ayuno, sin haber consumido grasas idealmente la noche anterior, o sea, para que se haya una buena absorción. Y muchas de estas condiciones específicas, los otros médicos no los consideran. Sí, y ahorita que citabas el ejemplo de tu paciente, digo, eh, aunque tenemos diferentes medicamentos, a veces como para un cierto grupo de pacientes, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, sabemos que hay una mutación que se llama EGFR, por sus siglas en inglés, que en México la vemos como en una tercera parte de los adenocarcinomas, pero las terapias dirigidas que tenemos pues no están exentas de efectos secundarios. Dan menos efectos secundarios que una quimio, pero tienen ciertos efectos secundarios. Hay diferentes medicamentos en ese grupo de inhibidores o en ese grupo de terapias blanco que unos tienen un poco más de toxicidad en la piel, diarrea, hepática. Pues me tocó ver hace algún tiempito un caso pues de alguien no oncólogo médico que con un diagnóstico de un cáncer de pulmón, que este cáncer de pulmón no decía adenocarcinoma, decía carcinoma broncogénico, la biopsia. O sea, era cáncer de pulmón, pero no sabías qué tipo de cáncer de Ajá. pulmón, ¿no? Era un cáncer de pulmón que no sabíamos qué subtipo. Ahí lo ideal pues sería ver si era este adenocarcinoma o un Y mixto como de, y ok. a partir de ahí continuar con el perfil molecular. Bueno, pues a esta persona con un carcinoma broncogénico le prescriben un medicamento de estos inhibidores de EGFR que se llama gefitinib. El detalle aquí era que pues el paciente tenía antecedente de cirrosis hepática y el gefitinib precisamente es el medicamento que más toxicidad en el hígado da. Entonces, en primera, pues no estaba indicado porque no teníamos la determinación de la mutación y en segunda, si hubiera estado indicado, pues hay otros medicamentos más seguros que no hubiéramos tenido este problema. Entonces, Mejores y más seguros. Sí. exacto. Entonces, sí hay como que muchas cosas que sí es mejor que, como dice el dicho de zapatero a tus zapatos, porque, pues sí, agarrarlo como una receta de cocina, pues está fácil, pero No, manejar las toxicidades, ver la idoneidad de cada medicamento en cada paciente con todo su entorno. Y ese último punto que dijiste de la toxicidad, pues también es súper importante, ¿no? O sea, muy todos los importante. medicamentos que prescribimos tienen diferente rango de toxicidad, pero si Algunos justo, más, otros menos. ajá, y si justo no lo identificas o no sabes qué esperar del tratamiento, pues puedes subestimar los efectos secundarios y pues quizá tú no te vas a dar cuenta, el que la va a pasar mal Es es el el paciente. paciente, ¿no? También vemos que, bueno, también hay un gran ímpetu de otras áreas de la medicina por prescribir medicamentos. No queremos, y el motivo de esto no es como que criticar a ningún especialista. Creemos que cada quien va dedicado o cada quien debe estar destinado a, Pues pues, a lo que se estudió preparó. su preparación, por supuesto. Exacto. Y esto es algo que en el país no está regulado. O sea, cualquier médico general, desde medicina general, si tienes una cédula, pues puedes prescribir, ¿no? Pero eso no significa que pues tengas que hacerlo, ¿no? Que Digo, puedes prescribir todo. ajá. Por Entonces, eso hay especialistas en cada área. sí, la invitación a que, pues si vas a recibir un tratamiento sistémico, ya sea una quimio, ya sea una inmuno, ya sea una terapia blanco, que la mayoría de las terapias blanco son orales, digo, también hay algunas intravenosas, pero la mayoría son orales, que usamos en mama, que usamos en próstata, que usamos en riñón, que usamos en pulmón. O sea, para cualquier tratamiento que no sea quirúrgico ni radioterapia, consúltalo o acude con un oncólogo médico. Sí, por supuesto. Yo creo que también valdría la pena hablar, pues allá de los efectos adversos de la quimio. O sea, ¿a qué Ah, voy? ok. Sinceramente, nuevamente, vas con el que te da la quimio y ya la gente llega asustada, estigmatizada por cómo era la quimioterapia antes. Ujú. Y yo creo que lo vemos día a día. La quimioterapia es más tolerable de lo que se cree, sinceramente. Tenemos mejores medicamentos para que la náusea y vómito sean. Yo siempre les digo a mis pacientes, no es raro que vayas a tener náusea y vómito. Los medicamentos actuales son excelentemente buenos para prevenir eso. Exacto. Y hay otros medicamentos excelentemente buenos también para prevenir baja de defensas, para que si existe diarrea la cortemos inmediatamente. Incluso, o sea, pensando en el tema del cabello, yo sé que es medio controvertido con algunos de nosotros de nuestra el del cabello,
existen también aparatos que disminuyen la posibilidad de que se caiga el cabello con las quimioterapias, ¿no? Entonces, yo sí quiero hacer ese hincapié de que la quimioterapia no era como hace 15, 20 años, que lo que vemos en las películas, en las series, está exagerado porque obviamente quieren llamar la atención, Ujú. que te quedes enganchado ahí en el programa, ¿no? Pero que así no es. Mejor ir, preguntar, incluso si tu oncólogo médico tiene el lugar ahí, pues que vas a saber dónde son las emociones, no que vas a visitar a un paciente que está en tratamiento, ¿no? Pero que te sientas más seguro sabiendo de dónde va a ser y cómo va a ser. Es muy raro que durante la quimioterapia suceda algo grave. Yo siempre le digo a los pacientes que pueden comer, leer, platicar, dormir, lo que ellos quieran. Es raro que suceda algo durante la quimio. Si sucede algo, va a ser después, pero normalmente es fácilmente controlable con medicamentos que tenemos actualmente. Sí, y entrando a ese tema de la quimio, pues existen diferentes medicamentos, ¿no? Porque también Muchísimos. es muy común que escuchas cuando llega un paciente contigo, quizá te dice, este, yo le tengo mucho miedo a la quimio, como bien dices, porque pues yo tuve un Familiar. familiar, a mi mamá le diagnosticaron un cáncer de mama y la trataron hace 30 años y yo veía cómo le iba mal con todo. Y esta persona quizá no tiene un cáncer de mama, quizá tiene un cáncer de cervix y el tratamiento va a ser completamente diferente con otros medicamentos. Y algo también aquí importante, o a lo que voy con este punto, es que también solemos invitar a que no se comparen con otras No, personas, para ¿no? nada, sí, O no, no, sea, tanto les el va tipo de diferente, tumor, el tipo de tratamiento, o sea, siempre las dosis de la quimioterapia son diferentes. las calculamos de acuerdo al peso y a la talla de cada persona. En ocasiones tenemos que hacer ajustes si vemos alguna alteración, ya sea como en la población geriátrica que decías por cuestiones de fragilidad, o si vemos alguna otra cosa a nivel hepático o a nivel renal que tenemos que hacer ajustes antes de empezar el tratamiento. Entonces, son muchas cosas que impactan en si puede o no haber efectos secundarios. Digo, como dices, ya cada vez hay más terapias de soporte para disminuir esta toxicidad. Sabemos que quizá tampoco no es agua bendita, pero si Para lo nada. prescribimos, pues obviamente es porque creemos que el beneficio Va a ser mayor que es el riesgo. mayor que los efectos secundarios que pueda presentar, ya sea en cualquiera de los escenarios, ¿no? El de antes de la cirugía, después de la cirugía o en una enfermedad Metastásico, avanzada. correcto. Porque luego también en pacientes con enfermedad avanzada dicen, si ya es cuatro, ¿para qué le damos algo, no? No, para nada. O sea, como dices, o sea, el hecho de que no sea curativo no Sí. quiere decir, pues, que se va a morir en un mes. O sea, los No, tratamientos que tenemos en la actualidad, como bien dices, pues lo que intentamos es que en muchos de estos tumores se intente cronificar lo más posible. Sabemos que esto depende de muchas variables, hay tumores que son más agresivos que otros, hay tumores donde tenemos más opciones de tratamiento que en otros, pero pues de entrada, cuando en enfermedad avanzada vemos que un tratamiento sistémico es efectivo, pues lo ofrecemos porque le va a ayudar, ¿no? sí, porque tenemos la certeza de todos los pacientes que se han tratado con él, los estudios, de que muy seguramente le va a ir bien. O sea, actualmente los tres primeros cánceres diagnosticados a nivel mundial, a pesar de ser metastásicos, van a vivir más de 5 años seguramente en un medio bien tratado, ¿no? Entonces, pues, tener cáncer metastásico no implica muerte, ¿no? Eso es parte importante también. O sea, ¿quién debe decidir si el paciente es candidato o no a un tratamiento? El oncólogo. Porque también, seguramente lo has escuchado, le diagnosticaron enfermedad metastásica a un paciente y su médico le dijo, pues vaya a su casa. No hay nada que hacer. Es Sí. metastásico. Quien tiene que decidir el pronóstico y qué tratamiento debe ser el oncólogo médico. Y eso sigue siendo súper común en cáncer de pulmón, ¿eh? Sí, Como está el estigma de hace 2 décadas de que pues, te decían cáncer de pulmón y te ya. ibas a tu casa. O sea, en la actualidad hay mucha gente de la comunidad médica que te dice cáncer de pulmón y ni siquiera sabes si es el que va a tener tasas de respuesta del 80% y que va a vivir a Siete, 5 ocho, años, como 10 dices. años. Ajá, y ya lo está mandando a su casa a morir. Entonces, pues ante la ignorancia y ante la falta de esta evaluación del oncólogo médico, pues se nos están yendo también pacientes que podrían estar más tiempo. Y ahorita que tomabas lo de estos efectos adversos de la quimio, como para dejar algunos mensajes a la población, Ujú. digo, ya dijiste lo del cabello, o sea, todas las quimios tiran el cabello. No, no todas. O sea, las más comunes, el cáncer más común es cáncer de mama. Ajá. Y es seguramente donde más vamos a escuchar quimioterapia antes o después de la cirugía. Y esas quimioterapias sí tienden más a tirar el cabello. Pero, por ejemplo, hablando de cáncer de colon, normalmente no se les cae el cabello con la quimioterapia. Cáncer de pulmón, menos, Ajá. ¿no? Entonces depende de la quimioterapia.
Y pues es tan importante este efecto, insisto, este efecto adverso, que se han hecho esfuerzos y terapias para que mitigar la caída de cabello, Ujú. ¿no? No quiere decir que todos los pacientes sean candidatos, no quiere decir que sea 100% efectiva, pero pues preguntando para saber si eres candidato y si va a funcionar, debe ser con el oncólogo médico nuevamente. Ujú. Sí. Y en otro de los temas que tocabas, en lo relaciona a la náusea y vómito, que es otro de los miedos, digo, aquí tenemos también como una escala, una clasificación de todos los medicamentos Exacto. con los que contamos, orales o intravenosos, del potencial riesgo que pueden dar de náusea o de vómito. Y en base a eso es que nosotros hacemos la premedicación, o sea, este tratamiento que damos antes de la quimio justo para que ese efecto pues sea mínimo y pues en la actualidad, como dices, es muy raro que veamos Sí, no, que incluso, alguien tenga algún efecto me- secundario de este tipo. o sea, esquemas que antes se consideraban de alto riesgo hematogénico, o sea, que más del 30% van a tener náusea, vómito importante. Sinceramente, yo creo que actualmente es un 5 o 10% máximo de pacientes que llegan a tener alguna náusea importante. No es nada frecuente, sinceramente. O sea, es tan sencillo como tomarse una cápsula antes del tratamiento, o también puede ser intravenoso. Yo lo veo como más práctico el tema de la cápsula, y que la verdad es que las náuseas son la menor preocupación. Sí. Y otra cosa que vemos frecuentemente en oncología es como la gente pues cree en muchas otras cosas Ujú. y hay otra gente alrededor que también aconseja. Muchas. Entonces llegan muchos pacientes y además del tratamiento médico con evidencia que tú le prescribes, toman muchas cosas alternativas. Bastantes. O sea, ¿que alguna de estas cosas sirve? Pues no, hasta el momento, yo creo que más bien, si sirviera, se ofrece. Ajá. O sea, ya lo hubiéramos ofrecido. Yo más bien lo vería desde el punto de vista de, ¿se puede pagar? ¿Hace daño al paciente? ¿Lo hace sentir bien? O sea, si lo puedes pagar, pues adelante. Yo no lo voy a pagar, lo va a pagar el paciente porque se lo están recomendando a alguien de confianza. Si no te hace daño, ok. Y si te hace sentir bien, de acuerdo. Por ejemplo, en Inmunocal, por ejemplo, yo lo veo más bien como un suplemento alimenticio, finalmente. Pero hay ciertas terapias que sí es mejor siempre considerarlo con tu médico. Hablamos hace rato antes del podcast, glutatión, vitamina C, que puede provocar piedras en los riñones. Es muy frecuente que lleguen pacientes que se quieren administrar estos tratamientos porque vieron en un TikTok en Ajá. Estados Unidos que esto cura el cáncer. Insisto, si eso curara, ya lo hubiéramos ofrecido nosotros. O sea, hay esa conspiración de que los médicos no quieren tratamiento o que las farmacéuticas no consideran el tratamiento. Pues es más una conspiración que una verdad, sinceramente. El cáncer es muy complejo, entonces llegar a una cura pronto va a ser muy difícil, ¿no? Nuevamente, o sea, limitándome al tema que decías de las terapias complementarias, por así decirlo, Ajá. alternativas, mejor comentarlo con tu médico. O Exacto. sea, hace rato me llegó un mensaje, doctor, ¿puedo tomar este medicamento? Y era un esteroide. Ok. Ya la paciente está curada de cáncer de mama, están en tratamiento hormonal únicamente. Oh, me recomendaron este medicamento. Lo buscas y es un esteroide, ¿no? O sea, porque sea natural Ujú. o sin receta no quiere decir que sea bueno para el paciente. Exacto, sí. Siempre comentarlo. Exacto, siempre comentarlo. Porque así como ese esteroide que te dice tu paciente, cuando están los pacientes, por ejemplo, en tratamientos con inmunoterapia y Pues toman sí, esteroides, ese esteroide le va a quitar el efecto a la inmuno. Entonces, muchas veces los pacientes no te dicen porque quizá piensan que es algo que no tiene ningún riesgo relevancia. y al final del día, pues sí puede impactar en la efectividad de su tratamiento, ¿no? Entonces, como tú dices, siempre pues tener la confianza y acercarte con tu oncólogo médico, preguntar, ¿me recomiendan esto, lo otro? ¿Puedo o no tomarlo? Y ya pues evaluando caso por caso, ¿no? Sí. Yo creo que estamos más abiertos a decir sí que no. Cuando de Exacto. plano es uno que puede poner en riesgo al paciente o al tratamiento, Ujú. vamos a decir que no. Pero Exacto. algunas terapias, pues no hay tanto problema. Incluso terapias complementarias, Reiki, yoga, Theta Ujú. Healing, todo eso, pues adelante, ¿no? Eso sí hay cierta evidencia que mejora la calidad de vida del paciente. O sea, no va a mejorar el tumor tal vez, o sea, no lo va a Ujú. disminuir, pero el paciente se va a sentir mejor, ¿no? Entonces, Sí. este tipo de terapias complementarias, mejor dicho, estoy completamente de acuerdo. Y hace poquito también salió uno de que pacientes con cáncer de pulmón el tai chi también Correcto. funciona. Sí. Y otra cosa importante es, digo, si estamos de acuerdo en que estas terapias complementarias no van a afectar
su enfermedad ni su tratamiento y pueden ayudarles en la parte física o mental, pues que no descuiden el tratamiento sistémico, ¿no? O Correcto. sea, esos tratamientos, como bien dices, ninguno ha comprobado que cure, por eso no los prescribimos, pero que vayan de la mano, ¿no? O sea, si van a tomarlo, consúltenlo con su oncólogo médico, pero no dejen su tratamiento, que es el que va a tener más eficacia para controlar su enfermedad. Ahorita me estaba acordando de la guanábana, que es 1000 veces más potente que una quimio. Ajá. Sí, O sea, esa. me estaba acordando que lo comentamos alguna vez. O sea, Ajá. si fuera 1000 veces más fuerte que una quimio, pues te mataría, ¿no? Sí. Porque imagínate, si una quimio la tienes que hacer, como decías, por peso, estatura, muy definida para cada paciente, para que los efectos sean los mínimos, o sea, que el beneficio sea el óptimo con los mínimos beneficios, digo, mínimos efectos adversos. Imagínate dar un tratamiento 1000 veces más fuerte que una quimioterapia. O también como con las cosas estas de, es que es naturista o es herbolaria o es una rama, es un árbol. Bueno, pues para su conocimiento también hay varios medicamentos de la quimio que Quimioterapias, son derivados de plantas, ¿no? los taxanos. Ajá, entonces eso obviamente pues antes de que se aplique en cualquier paciente pues ya pasó por una serie de procesos donde se define la dosis, la toxicidad, la eficacia, que es algo que pues no tenemos con las otras cosas que puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Sobre todo las dosis, o sea, el quien te la vende va a decir, sí, tómate 3 gotitas, pero si te sientes tantito mal, tómate 6. Pero en base a qué son esas mediciones, pues son empíricas de él, pero no quiere decir que esté bien. Sí, pues nadie vende pan frío. Y, y el otro punto que te quería platicar y que, bueno, como para alentar también a la población a que pregunten a su médico, es siempre, ya lo dijimos, no compararse con otros pacientes. Ya decías tú el ejemplo de las películas estas donde te ponen el escenario más fatalista. Sí, Pues bueno, cuando estás hasta en una plática común, siempre lo que se escucha emocionante o algo es quizá lo feo, ¿no? O sea, sí. la gente o un Siempre comentario se hace, ¿no? malo se Correcto. puede regar así súper rápido. Pero si le preguntas a alguien, oye, ¿y a ti cómo te fue con tu quimio? Súper Bueno, bien. tan mal. Ya no te Es que, preguntan nada. es que, Entonces te quedas con la idea de al que quizá no le fue tan bien, que no sabemos su contexto, y no con el otro o los otros días que te dijeron, pues a mí me fue súper bien, es que ¿no? las malas noticias venden más que las Ajá, buenas. exacto. O sea, en general el cáncer se puede curar un 80% en general en todo el mundo, ¿no? O sea, no voy a hablar de cosas específicas. Pero ¿por qué no hablamos de eso, no? Casi siempre nos quedamos, no, el cáncer es una enfermedad muy grave que te va a matar y demás. No necesariamente, o sea, ver la parte positiva de que existen tratamientos novedosos, cada vez menos tóxicos, cada vez una cirugía menos agresiva, una radioterapia menos agresiva para buscar los mismos objetivos que es curar al paciente. Y la mayoría de los casos van a quedar ahí. Pero insisto, o sea, las malas noticias y el amarillismo vende más. Vende más. Sí. Y relacionado al positivismo, creo que los oncólogos médicos somos de los más optimistas. Sí. Porque como hemos visto todos estos avances, pues obviamente, aunque sea un paciente con enfermedad avanzada, siempre que ofrecemos o que sugerimos un tratamiento, pues esperamos que el resultado sea el mejor, ¿no? O Correcto. sea, creo que hablando del positivismo, creo que los oncólogos médicos somos de los más optimistas, ¿no? Y como dices, somos más flexibles y pues el chiste al fin del día es que, pues, que estén mejor, ¿no? Sí, Entonces, que el paciente que no conserve su nos calidad de vida. oculten, que nos Sí. cuenten, Sí. o sea, pues trabajar como equipo, ¿no? Como lo hemos platicado. Este, y bueno, cambiando un poquito ya del tema y ya para cerrar, Dani, ya hablamos hasta el tratamiento. ¿Cuál es el papel del oncólogo médico en los seguimientos? Pues tenemos la misma capacidad que el cirujano, por ejemplo, o el radiooncólogo, de saber cada cuánto tiene que venir el paciente para que podamos decirle que su enfermedad sigue estando curada. O sea, un cáncer de mama cada 3 meses, con qué exámenes adicionales hay que pedir, porque puede estar tomando una pastilla que le puede provocar descalcificación ósea, cada cuánto pedir su densitometría. O sea, tenemos esa capacidad de también solicitar PET-CT, tomografía, porque todos los pacientes que tuvieron cáncer van a tener cierto seguimiento. Yo siempre les digo que no, yo creo que sí es casi, casi como un matrimonio entre el paciente y el médico. Ajá, Nunca lo vamos a dar de alta, cada vez las citas van a ser más prolongadas, pero el alta es complejo a mi parecer en sí, oncología. Pero tenemos esa capacidad de poder tener el seguimiento. Es importante, obviamente, que tu médico te explore, que revise los estudios, que lo discuta contigo, que cómo están los efectos adversos, ¿no?
Y creo que también es importante, o sea, no solamente el oncólogo lo puede hacer. Yo creo que el incluir otras especialidades en el seguimiento es lo más adecuado. Sinceramente, o más bien personalmente lo que hago es combinar las citas con los cirujanos, ¿no? Te ve tantos meses él, a los tantos meses te veo yo y así como campechaneando, para Ajá. que tenga diferentes opiniones de la misma enfermedad. A veces la enfermedad llega a ser tan compleja que un detallito puede ser importante y si lo vio tu compañero o lo viste tú, puede cambiar el desenlace del paciente, ¿no? Entonces, dos, dos pares de ojos ven mejor que uno. Exacto, sí. Y bueno, pues ya para finalizar, Daniel, creo que hemos abordado muchas Muchas, cosas. sí. Bueno, Yo espero que hayan quedado más cosas claras, sobre qué es lo que hacemos los oncólogos médicos en el día a día. ¿Y algún mensaje final o algún mensaje para cerrar? pues uno que ojalá que con estos podcasts y al inmiscuirse más, sepan que el cáncer no es una sentencia. El cáncer sí es una enfermedad grave, delicada, sí, pero que tiene tratamiento. Y como comenté antes, la mayoría tiene cura. Entonces, acercarse con especialistas certificados y que sepan cómo van a tratar tu enfermedad. Y creo que es importante también saber ahí que el trabajo en equipo es mejor. No te manda con el otro médico solamente por pues para ver qué te dice, ¿no? O sea, porque sabe que su opinión del otro médico va a tener valor e influir en tu tratamiento, ¿no? Entonces, que se acerquen con especialistas certificados. De acuerdo. Pues muchas gracias, Daniel. Hombre, gracias a ustedes. Y recuerden que este podcast es informativo, bajo cualquier sospecha, o si desean más información, acudan a su especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @canker.oncología, o en YouTube, @cankeroncología sin el punto, o en nuestra página web canker.com.mx, o contáctanos al WhatsApp 33 15 19 47 00.